diferenciar. Primeramente, preguntar qué es un mandamiento. Ahí mismo está la definición. La misma definición lo dice. Obviamente hay muchas declaraciones con respecto a lo que es un mandamiento, pero bajo los lineamientos bíblicos, o sea, bajo los lineamientos bíblicos, el mandamiento es orden de un juez que se da por escrito, mandando a ejecutar una cosa. Dios es un juez, de hecho Él nos va a juzgar en aquel día. Él es el justo juez o el juez verdadero. Entonces, quiero que entendamos esto. El mandamiento es una orden por escrito. Ese es, como dice, es una orden de un juez que se da por escrito, mandado a ejecutar, ¿cómo? Una cosa. Ahora, en este sentido, en la Biblia, los mandamientos, no todos, pero la gran mayoría de los mandamientos tienen promesas. ¿Ok? Si tú cumples este mandamiento, vas a tener este beneficio. Por ejemplo, el primer mandamiento bíblicamente con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre, a tu madre, y luego para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, si yo honro a mi padre y a mi madre, que no es un mandamiento fuera de la ley, es un mandamiento de la ley que está por escrito, activo una promesa en mi vida. Entonces, los mandamientos activan las promesas a nuestras vidas. Llevar los mandamientos. Ahora, siguiente declaración. ¿Qué es una ordenanza? Una ordenanza es una orden específica dada a un sujeto inferior en rango, para que la ejecute en el momento y o tiempo señalado. Entonces, esto es muy importante porque es el corazón de la enseñanza. El mandamiento es una orden por escrito, ¿verdad? Es una ley. Pero la ordenanza no es por escrito. Solamente es una orden que se le da a un sujeto inferior, que se le dice, haz esto, para que haga algo en tiempo y forma. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, saca la basura, ¿es un mandamiento o es una ordenanza? Es una ordenanza, porque no está por escrito. Pero yo soy una autoridad como padre, le digo a mi hijo que es inferior a mí, y al decir inferior no es menos, simplemente por cuestión de orden, es inferior. Yo soy su padre, él es mi hijo, yo mando, él obedece. Si el maestro dice, pónganse de pie fulanito y fulanito y fulanito, no es un mandamiento, es una ordenanza. Ahora, ¿por qué necesitamos entender esta diferencia? Porque por los textos que vamos a mirar, los mandamientos activan las promesas, pero la unción es desatada. Si me puedes poner la siguiente diapositiva. ¿Qué dice ahí? Las ordenanzas desatan la unción. ¿Cuál unción? ¿Qué es unción para los que son nuevos? El poder sobrenatural de Dios, la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. La unción que pudre los yugos. ¿Cuáles son los yugos? Yugos de esclavitud, yugos de iniquidad, yugos de pobreza, yugos o raíces de odio. O sea, la unción es la única que tiene el poder para destruir y deshacer elementos espirituales que están encajados en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, y lo único que puede con todo eso es la unción, no los mandamientos, es la unción. Así que usted puede obedecer los mandamientos y activar las promesas, pero si no obedece las ordenanzas, no va a tener unción en su casa, en su vida y en su matrimonio. Y es la unción y el poder del Espíritu Santo que hace que se rompa todo, que se rompan todas las cadenas, que se abran todos los cerrojos, y todo lo que intenta esclavizar a mi familia va a ser destruida. Por eso este tema se llama familias empoderadas. No sé si me estoy explicando. Ahora, basamos en qué estos principios. Vamos a repetir de nuevo. Los mandamientos desatan promesas. Las ordenanzas, ¿qué hacen?
Otra vez, los mandamientos, ¿qué? Y las ordenanzas desatan la unción. Muy bien, vamos a ver el poder de obedecer. Juan capítulo 9, versículo 5. Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan, versículo 5. Bueno, del 6. Está hablando de un ciego que va a hacer un milagro. Juan 9, 6 y dice, dicho esto, está hablando Jesús, está hablando de Jesús, perdón. Dicho esto, Juan 9, 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó ¿cómo? Pregunto, ¿la orden que Jesús le dio es un mandamiento o es una orden? ¿No es lógico, no? ¿Cómo recibió el milagro este hombre? ¿Porque cumplió un mandamiento, obedeció una orden? Necesitamos entender esta diferenciación que es muy interesante. Porque la unción que necesitamos directamente en casa no vendrá porque cumplimos mandamientos, sino porque tenemos hijos obedientes que obedecen las órdenes. ¿Quieres que haya unción en tu casa? Yo creo que todos los padres que estamos aquí queremos la unción del Espíritu de Dios en nuestras casas. Bueno, la unción se va a desatar en nuestras casas más que nada por la obediencia que todos emitimos dentro de ese hogar. Si se dan cuenta, este hombre era ciego. Jesús hace un acto ahí, escupe en la tierra, hace lodo, se lo pone en los ojos y le dice, ve y lávate. Entonces, cuando él hace eso, está obedeciendo una orden de alguien que él no ve, obviamente no conoce, ha escuchado de él, pero va en obediencia a esa orden. Y esa orden que él está obedeciendo de una autoridad delegada hace que se produzca un milagro. Pero el milagro no solo es porque Jesús escupió en tierra e hizo lodo, porque entonces eso hubiera hecho el milagro, sino cuando él va en activo y obedece la orden, recibe la unción del Espíritu Santo y queda sano. En otras palabras, la unción se desata en la obediencia a esa orden. Número 2, Lucas 5:4. Lucas capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tienen? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Lucas 5:4, está hablando Jesús, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, estamos viendo un milagro sobrenatural. ¿Por qué hubo un milagro? Ya se los estoy enseñando. ¿Por qué se desató un milagro? Si toda la noche habían pescado. Porque obedeció una orden. No existe en la Biblia un mandamiento que dice, boga mar adentro y echa la red. No existe un mandamiento. Sin embargo, hay una autoridad que es Jesús, que le da una orden. Y cuando este hombre, sabiendo que no hay peces desde su punto de vista, él ya ha pescado toda la noche con sus compañeros, ya está todo guardado, pero escuchando la orden, sacando las redes de nuevo y obedeciendo la orden, va y la ejecuta. Y la ejecución de la orden, o sea, la obediencia a la orden, desata la unción. Todos los hijos, tanto los padres que somos hijos espirituales como los hijos que son hijos de casa, debemos saber que siempre que obedezcamos la orden que se nos da, vamos a recibir bendición. Pero siempre que nos neguemos a obedecer esa orden, podemos tener complicaciones. Y la unción se desata por la obediencia a las órdenes. A usted y a mí de nada nos sirve,
O sea, no digo que no sirva, pero en este contexto de nada nos sirve que nuestros hijos se sepan los textos de memoria si cuando yo le diga tiende tu cama no la tiende, pues. O la tiende a la hora que se le antoja. Yo necesito como padre, tanto como padre espiritual, yo hablo como pastor, como padre en casa, necesito estar en esa supervisión y ser objetivo y saber si mis hijos obedecen cuando se les dice o cuando se les antoja, o no obedecen. Porque eso a mí me va a dar un indicador qué tanta unción habrá en ellos y en nuestro hogar. Porque si yo permito, o sea, si yo no entiendo que la obediencia va a traer bendición, y yo permito que ellos hagan las cosas cuando quieren y no cuando se les dice, lo que yo estoy observando entonces es que no va a haber bendición en la ejecución. Y que se va a detener la bendición y la unción que puede venir para destruir todo lo que tal vez en mi casa se está deteniendo. Que muchas veces lo que detiene la bendición en el hogar es la rebeldía de los que la habitan. Y no hablo de rebeldía de pecados de gente, de jóvenes que se drogan o cosas que están haciendo pecados o fechorías. Simplemente los elementos de no obedecer y de no honrar la autoridad son suficientes indicadores para que aunque seas un buen padre, pero no tienes hijos obedientes y no los llevas a esa obediencia en el momento, lo que estás deteniendo es la unción del Espíritu Santo en el hogar. ¿Sí me estoy explicando hasta ahorita? Siguiente aspecto, Lucas 19:29. Lucas 19:29. ¿Lo tienen? Dice, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciéndoles, fíjense, habló de 2, vayan a la aldea de enfrente. Al entrar en ella hallarán un pollino atado, y el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganmelo. Y si les pregunta a alguien por qué lo desatan, ustedes les van a responder, porque el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Ahora, vea lo que está pasando aquí. No es fácil, porque lo que Jesús les está dando no es un mandamiento, les está dando una orden, y les está diciendo, vamos a ponerlo así, vayan a la casa de enfrente, brínquense el cerco, hay una moto que acaban de comprar, es nueva, nadie la ha usado, la llegaron en paquetería. Muchachos, brínquense el cerco, agarren la moto, abran la puerta y me la traen porque la voy a usar. Si alguien les pregunta ¿por qué se están llevando la moto? Ustedes nomás le dicen, porque el Señor la necesita. Se da cuenta que ya en el contexto no es tan fácil. Porque muchas veces las órdenes van en contra de nuestra carne. Piensa en los 2 discípulos, no en el maestro. Ya los mandó el Señor y van caminando. Y piensa en los discípulos y decir, oye, como que Jesús se pasó de lanza, ¿no crees? O sea, como que ya nos trae ganas. ¿Por qué nos manda a nosotros? Y nos está enviando y nos está arriesgando. Oye, me voy a brincar, voy a ir a la aldea, voy a agarrar un animal que no es ni de él ni de nosotros. O sea, nos está dejando la bronca a nosotros. Porque él no está dando la cara, porque si él, a ver, ¿por qué él no viene? ¿Sí me explico? Supongamos que uno de ellos dice, por eso es mejor que vayan 2 y no 1, porque entonces a lo mejor el otro es el que tiene fe y le dice, mira, al final, tú sabes que a Jesús siempre le ha funcionado todo, vamos hombre, vamos. No, pero ¿cómo es que vamos? Es una orden, pero una orden que va muchas veces en contra del propio sistema de la personalidad del individuo. Ahora imagínense, se brinca uno, se brinca el otro, están desatando el pollino, el burrito. Y sale el dueño con un rifle acá, ¿no? De esos, ¿no? Tipo Rambo. Y le dice, par de ratas, ¿a dónde van? Ahí no es tan fácil, ¿verdad que no?
te dije, te dije. Pero ellos hicieron lo que el Señor les dijo, porque el Señor lo necesita. Bajó el rifle el Señor, aunque en ese momento no existían los rifles, bajó el rifle. Dijo, bueno, el Señor lo necesita, llévenselo, muchachos. ¿Qué desató la unción o qué desató el poder de poderte traer algo de un lugar desconocido o una persona desconocida y que llegas con el maestro y le entregas lo que él te pidió? La obediencia. Pero no es un mandamiento, no, pero es una orden de una autoridad. Y la obediencia desata la unción, los mandamientos desatan las promesas. ¿Sí me estoy explicando? Y en nuestros hogares, les aseguro, mis hermanos, que en nuestros hogares necesitamos la unción del Espíritu de Dios para que rompa cualquier ambiente, cualquier maldición y cualquier atmósfera en contra. La unción del Espíritu de Dios la necesitamos en el hogar. Qué bueno que la podamos sentir en la iglesia, pero esta presencia la tenemos que sentir en casa. Pero en casa necesitamos que los que obedecen, obedezcan. ¿Me estoy explicando? Hechos capítulos 10, quiero llegar hasta Hechos directamente. Aquí se pone interesante. Hechos capítulo 10. ¿Lo tienen? Dice Hechos 10:1. Había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. ¿A quién hacía las limosnas? Al pueblo. Y oraba ¿cómo? Y oraba a Dios siempre. ¿Qué entendimos de este personaje? Número uno, que es un centurión. ¿Qué es un centurión? Jefe de 100. A su cargo tenía 100 soldados. Centurión. Número 2, romano, obviamente, gentil. Pero la Biblia destaca en el 2 que era un hombre piadoso. Piadoso es que era bondadoso, era buena gente y tenía temor de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Escucha lo que dice el 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y esto sí está impactante. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? No estamos hablando de alguien convertido. Tiene un temor de Dios a su manera. ¿Y saben qué? Se le apareció un ángel y ni siquiera es salvo. No tiene ni al Espíritu Santo y no ha aceptado a Jesús en su corazón. Solo es temeroso de Dios, quiere hacer lo correcto. Así hay muchas personas en esta sociedad, quieren hacer lo correcto y no saben cómo, pero están en esa continua búsqueda de Dios, a su forma. ¿Cuánto les tocó orar a su forma sin conocer a Dios? A su manera, ¿verdad? Pero buscaron a Dios. Así era Cornelio, a su forma. Hacía cosas, daba muchas limosnas, como dando a entender, pues me quiero ganar el cielo, vamos a ponerlo así, haciendo obras. Entonces este hombre dice así, mirándole fijamente, dice el ángel, el versículo 4, y atemorizado, ¿qué es, Señor?, le pregunta al ángel, y él le dijo, escucha bien, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dos cosas importantes que quedaron registradas en el cielo: que este hombre oraba y era una persona bondadosa. Tus limosnas. Continúa, dice el 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario
que hagas. Esa palabra me gusta. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo no es suficiente para salvarte. Vemos la aparición de un ángel a un hombre que está en búsqueda de la verdad. Dios ve su corazón, sus limosnas, sus oraciones, y le presenta un ángel. Y el ángel le dice: manda a traer a Pedro. Quiero que entendamos que Cornelio y su familia representan la audiencia, la gente, el pueblo. Y la audiencia muchas veces cree que se va a salvar o va a encontrar salvación o refugio en Dios por sus obras. Este hombre hacía limosnas y hacía muchas oraciones, y sin embargo Dios está preparando el terreno por medio del ángel y le dice: manda a traer al predicador, que es Pedro, para que él te diga lo que tienes que hacer. Por lo tanto, Dios está preparando el ambiente, porque esta casa, días después, como vamos a leer, va a ser una casa llena del Espíritu Santo cuando Pedro esté predicando, cuando lo mande traer. Y cuando Pedro esté predicando, ni siquiera va a poder terminar de predicar y va a caer el Espíritu Santo sobre su casa. Ahora, la unción está cayendo sobre una casa porque este hombre está siendo obediente, no a un mandamiento, sino a una orden. Porque es una experiencia que él está teniendo en una visión con un ángel. Igual despierta y dice: me aluciné. Pero él hace exactamente lo que le dicen. Dice el 5: envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Ya dice que lo que vas a hacer. Dice el 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, pero inmediatamente, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y el que descendía, algo semejante a un gran lienzo, lo que descendía, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Quiero que pongan una pausita aquí, porque no cierre su Biblia. Esto está muy interesante porque tiene una revelación tremenda. Dios está dándole una orden a Pedro que le dice: mata y ¿qué? Y él, ¿cómo responde? No, porque la Biblia dice que no lo debo hacer. El mandamiento contradiciendo la orden. Eso te pone en jaque mate. Porque él pensaba que iba a convencer a Dios que porque el mandamiento lo dice, él no lo va a hacer, y Dios le está dando una enseñanza, no literal, le va a dar una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Lo que yo ya limpié, no lo llames tú común, porque los que vienen son gentiles. ¿Se da cuenta? Pregunto, ¿hasta cuándo Dios se le apareció a Pedro? Cuando los hombres que envió Cornelio estaban cerca. El Espíritu Santo no va a dar un paso hasta que no des el primer paso de la primera orden que Él te dio. Si Él te da una orden y tú no lo obedeces, no esperes lo demás. Pero si Él da una orden, dalo, y Él va a dar el siguiente paso, porque así se mueve la unción del Espíritu Santo. La unción persigue la obediencia y a los obedientes. Oye, esto está tremendo. Porque nosotros como pastores o como padres de familia, y dígame si no es cierto, a veces nos enfatizamos o nos enfocamos en tener hijos inteligentes, talentosos, que sean buenos en las notas de la escuela, que saquen
si es de ser posible, buenas calificaciones, que se hable bien de ellos si tocan algún instrumento o sirven en algún lugar. Nosotros como que nos enfocamos mucho en que nuestros hijos sobresalgan. ¿Es malo eso? Por supuesto que no, es un buen deseo. Pero si mi deseo de que mi hijo sobresalga o sea el mejor de la clase está por encima de que él sea obediente, sí es un mal deseo. Porque de nada sirve tener hijos talentosos si son desobedientes. Y si son desobedientes, la unción no va a estar en mi casa. Porque quien está impidiendo la unción es la desobediencia de ellos y los arreglos que yo no estoy ajustando. Tócalo, Señor. Así que no crea que Dios no quiere visitar su casa. Dios va a visitar su casa hasta que usted ponga orden en la obediencia de su familia. Dios va a visitar con la unción del Espíritu Santo, como visitó la vida de este hombre y toda su familia. Y la unción cayó en su casa, no cayó en el templo, cayó en su casa, porque este hombre hizo como Dios le dijo que hiciera, puso orden bajo la unción. Tócalo, Señor. Si yo no pongo orden en mi casa y les paso por alto a mis hijos una mala cara, un grito, me rezonga, no quiere, reprueba, hace esto, me hace lo mismo y no lava el traste, nomás lava los vasos y no barre donde yo le di la orden. Y si yo me doy cuenta de eso, pero yo digo, pues voy a poner esto en las manos de Dios. No, eso no está en las manos de Dios, está en tus manos si no quieres arreglarlo. Dios no va a bajar a arreglar tu casa cuando es tu responsabilidad. No sé si me explico, hermanos. Si pongo orden y yo trabajo, no para obligar a mis hijos, sino para que ellos aprendan la bendición de la obediencia y ellos empiezan a reaccionar positivamente ante todos estos elementos, te aseguro que a la vuelta de la esquina la unción se va a sentir en tu hogar. Pero Dios no visita hogares rebeldes. No puede. Va en contra de su naturaleza. No puede. Llegó el gran profeta Samuel a la casa de Isaí, ¿sí o no? Llegó. Y le dijo, vengo a ungir a uno de tus hijos que trae la unción, que trae el poder y está señalado desde arriba. Y vengo a ungirlo. Pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero, pasa el cuarto. ¿Y sabes qué se sentía en esa casa? Nada. Hasta que llega un obediente, temeroso de Dios, y cuando él se acerca, que lo traen allá a lo lejos de cuidar ovejas, tal vez 3 noches sin dormir, no lo sé, pero cuando llega David y se va acercando ante el profeta, son 2 desconocidos. David no conoce a Samuel, Samuel no conoce a David, nunca se han cruzado los ojos, nunca han saludado por mano, pero cuando aquel hombre, aquel jovencito viene y se acerca al profeta, hay una unción que se conecta y el Espíritu Santo, me imagino que hizo efervecer el corazón del profeta. Le dijo, levántate y úngelo, este es, con un regocijo, con una emoción, porque los espíritus de la unción se conectan. ¿Cuántas veces me ha pasado o le ha pasado a alguna persona que dice, pastor, hermano, profeta, ore por mi hijo? Y ahí está el profeta, como diciendo, ¿qué le digo, Señor? ¿Qué le digo? Es como si es los hijos de Isaí o los hermanos de Samuel. Ore por este, pues, bendícenos, ore por este, haga la tarea, lave su ropa. Pero cuando toca la cabeza de David, el menor, y no por menor, aunque era el menor, cuando tocas la cabeza de David, tu espíritu se conecta con una unción que viene sobre él y le empieza a decir, el Señor me dice que te vas a levantar, que vas a ser un rey, que Él te va a y no quieres callar, porque se conecta, la unción se conecta. La unción se conecta con la obediencia y con la unción. No sé si me explico. ¿Por qué recibió la vista el ciego? Porque recibió una orden y la obedeció. ¿Por qué trajeron el burrito en el que se subió Jesús? Porque recibieron una orden y la obedecieron. Y les cuento esta que está en los textos, tal vez que hayan anotado. Jesús le dice a Pedro, vaya al mar y tire la red o tira la caña.
El primer pez que encuentres va a traer 2 monedas. Vamos a pagar impuestos. Una moneda es por mí y otra por ti. En la razón humana, en nuestro cerebro científicamente adaptado a las cosas terrenales, ¿en qué cabeza cabe creer que cuando tú agarres el primer pez va a traer 2 monedas? ¿En qué lógica está esa? ¿Pero fue una orden o no fue una orden? Obedeció la orden, tiró, y había un pez con 2 monedas esperando la obediencia a la orden que se le dio. ¿Y cuál es el problema con nosotros? Desde los más pequeños hasta los más grandes, que nacimos con una naturaleza de cuestionarlo todo y obedecer nada. Porque si puedo cuestionar a mi papá, si puedo cuestionar a mi mamá, si puedo cuestionar la autoridad del maestro o de la profesora, si puedo cuestionar, eso me da pie a desobedecer. Y me da argumentos para convencer a los demás que los que están mal son ellos. Mamá, a todos nos reprobaron. Ah, bueno, mijita, entonces es una maestra muy mala esa. Sí, mamá, yo traía el carro, pero es que no me pasé el alto, es que no se veía con el árbol que lo tapaba. Siempre buscar la justificación para seguir delinquiendo en el contexto de rebeldía. Y quien debe ajustar tuercas, que somos nosotros, en vez de ajustar justificamos, en vez de ajustar apapachamos, en vez de ajustar le damos por el lado. Y ellos, nuestros hijos, o los líderes que están dentro de una congregación, o los feligreses en una iglesia, empiezan a medir la autoridad del líder. La miden. Claro que la miden. Tus hijos miden tu autoridad. Es más, te voy a decir algo, ya te tienen bien medido. Te tienen medido. Y no es competencia, pero ya te midieron. ¿Sí o no? Y la unción no puede venir donde no hay obediencia y donde no ponemos orden. Ordena tu casa, viene la unción. No ordenas tu casa, no viene la unción. Hay problemas, hay batallas, hay circunstancias, hay crisis. Y pero ¿por qué? Si yo oro, si yo busco. Ordena. No son mandamientos, son órdenes. No puede venir la unción en un hogar donde el niño, la niña, el adolescente, el joven no sabe honrar a sus padres. Si no sabe honrar a sus padres, van a honrar la presencia del Espíritu Santo. Si llega, el Espíritu no llega donde no lo honran. Si no honramos lo que vemos, vamos a honrar lo que no vemos. No sé si me explico, hermanos. Entonces, cuando da esta orden, Dios preparó el escenario, el auditorio, la audiencia que es Cornelio y su casa, pero también prepara al predicador. Porque el predicador es Pedro, la audiencia es Cornelio y su familia. Le da una orden a Cornelio, pero el mismo Espíritu le da una orden al predicador. ¿Por qué? Porque también el predicador, que representa el pastor, el padre de familia, el líder, tiene que ser transformado para que la unción pueda descender. Porque para Pedro, hasta ese momento, antes del éxtasis, los gentiles no son dignos del Espíritu de Dios. Hasta ese momento, para Pedro, la unción es para los judíos. Y Dios tiene que convencer a ese predicador que la unción es para todo el mundo. Y le tiene que cambiar la idea, porque muchas veces o es porque la audiencia no está lista para recibir al Espíritu Santo, o porque el predicador no está listo para compartir esa palabra por sus prejuicios. Y entonces cuando dice mata y come, dice el 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales llegaban, preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes. ¿Qué le dijo? Desciende y no dudes. A Cornelio, ¿qué le dijo? Vaya por el predicador, envíe por él, él te va a decir lo que tienes que hacer. Y a él, ¿qué le dijo? Vaya con ellos
y no dudes. Los dos están recibiendo una orden, solo que son distintas. La orden es ve por él y la otra orden es ve con ellos. La orden es escucha todo lo que te va a decir y la orden para él, háblales y no dudes. Los padres de familia que estamos aquí no debemos dudar que Dios va a transformar nuestra casa. No debes dudar que Dios va a hacer grandes cosas en tu hogar y en tu matrimonio. No debes dudar, pero tienes que cambiar tus enfoques, tu psicología espiritual y tu manera de pensar con respecto a tu matrimonio, con respecto a tus hijos, con respecto a tu hogar. Porque si tú crees que va a haber cambios en tu hogar sin pensar que va a haber un cambio, ni imaginarlo, ni siquiera visionarlo, si no visionas la transformación de tu hija, de tu hijo, de tu hogar, si ni siquiera la estás visionando, eso es duda. Tienes que verlo para creerlo, verlo en tu espíritu. No dudes. Yo les dije un caso real, le preguntaban a una viejita, allá encontramos a uno de tus hijos borrachos en la esquina, y ella preguntaba, ¿cuál de los dos, el evangelista o el pastor? Esa es su respuesta. No dudó y los dos se convirtieron al Señor. Es que a veces mis hijos son duros y a lo mejor éramos más duros nosotros, y mire dónde estamos, bendito sea el nombre del Señor. No dudes. No dudes. Diga conmigo, no debo dudar. Entonces le dice, no dudes, ve con ellos. Ya le explicaron todo ellos, ¿verdad? Le dijeron lo del centurión para no hacer larga la parte de la historia. Y entonces llega Pedro y dice en el versículo 26. Bueno, el 25, fíjese la humildad del centurión. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué dice? Le adoró. Y aquel le dijo, espérame. El ángel me mandó a hablar, pero no, si somos iguales, o sea, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, expectativa, y les dijo, Pedro realmente aquí no me gusta lo que les dijo porque es prejuicio. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Fíjense qué palabras tan duras les está diciendo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y él le cuenta a Cornelio todo lo que está hablando. Entonces Pedro empieza a predicar. En el 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que de toda nación se agrade el que le teme. Y empieza a predicar. Y en el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjate, estaba predicando Pedro y el Espíritu lo interrumpió y cayó la unción. ¿Por qué? Porque él obedeció la orden de venir y porque Cornelio obedeció la orden de traerlo. Si resaltamos la palabra orden, ordenanza, vamos a salir de aquí muy edificados. Porque a mí como padre de familia, de nada me sirve que Lores lea la Biblia, pero no obedezca cuando le diga que saque la basura. De nada me sirve. A mí como líder, como padre, de nada me sirve. No voy a justificar una desobediencia con una actitud espiritual, no la puedo justificar. No puedo. Necesito ser objetivo al salir de aquí. ¿Qué se llama objetividad? Objetividad significa cada padre conoce a sus hijos, ¿sí o no? Y usted sabe ahorita, no si se le ocurre, usted sabe ahorita si los hijos que tiene son obedientes o son rebeldes.
Usted sabe. Ahora, ¿para qué necesita ser objetivo? Para trabajar en la obediencia, para no repetir órdenes, para no estar luchando en una lucha de resistencia, a ver si me hacen caso. Es que estos chamacos, es que la generación de este día o de este tiempo no es como la nuestra. Deje de excusas y de justificaciones y empiece a establecer orden en su casa, que sus hijos empiecen a honrarle a usted. Porque imagínate, si tú como madre o padre de familia permites que te griten, que te rezonguen, que te levanten la voz, que te hagan, que te tiren la puerta, que cierren el cuarto y les dejas hacer todas esas escenas, en realidad lo que estás dejando es que ellos deshonren la autoridad, incluyendo la de Dios. Y eso no está bien. El primer filtro para saber si mis hijos obedecen la autoridad soy yo. Soy el primer filtro. ¿Qué pasa si yo dejo que hagan lo que quieran? No pasa nada en tu casa. Bueno, van a pasar que no va a haber la unción, eso te lo garantizo. Pero escúcheme bien. Si yo no soy el primer filtro de autoridad para mis hijos y yo no los llevo a que honren la autoridad y que comprendan el poder que hay en la obediencia y la unción que se desata, puedes ver que no hay ningún problema. Dices, no, pues ya ni modo, ya están grandes, ya no los pude educar, ya no. Bueno, puede ser, ¿ok? Si mis hijos pasan ese primer filtro, ¿puede ponerse de pie, hermana Carla? Si ella fuera mi madre, soy el primer filtro. Si yo puedo pasar esto y no la obedezco a ella, porque ya no la obedezco, hago lo que quiero en mi casa, yo ya me brinqué una primera autoridad que incluso está en la palabra de Dios, que es un mandamiento. Si ella permite que yo la brinque, si ella permite que yo le grite, si ella me dice llegas a las 9 y llego a las 10, si ella me dice haz esto y no lo hago cuando se me antoja la gana, y ella lo está viendo, ella no me está corrigiendo y yo me la estoy brincando. Ok, alguien va a decir, pues alguien va a tener que obedecer. El problema es que si yo no lo corrijo aquí, se va a topar con el mundo. Y allá afuera hay autoridades despiadadas. Tú tal vez te puedes tentar el corazón para quitar un celular, para imponer una disciplina en tu casa. Te puedes tentar o se te apachurra el corazón. Pero si se te apachurra el corazón y no lo haces y pasas por alto esto, los que están acá no le van a quitar a tus hijos el celular. Dientes les van a hacer falta. Los van a tratar de lo peor, porque como no saben someterse, allá en el mundo o te sometes o te someto. ¿Sí o no es cierto, papás? Si entonces, esta es la primer línea de autoridad. Y yo tengo que poner orden y yo debo entender el orden, debo honrar a mis padres. ¿Por qué David recibió la unción? Por muchos factores. Pero termino diciendo esto. ¿Sabes por qué David enfrentó a Goliat? Por honrar a su padre y para que su papá no pagara impuestos. Eran 3 promesas. Le iban a dar la hija del rey, le iban a dar dinero, ganancias y le iban a quitar los impuestos a la casa de su padre. Y yo pienso en David que dijo, la mujer me la puedo ganar, era músico, artista, dice la Biblia que era de hermoso aspecto, él no necesitaba enfrentarse y arriesgar su vida con un gigante. Para una mujer él podía tener las que quisiera. Número 2, dinero, ganado tenía su papá, podía empezar su empresa, por dinero no había problema, pero no pagar impuestos, eso no lo podía hacer él. Y yo me imagino que dijo, por la honra de mi padre, vengan esos gigantes. Si tú lo ves en el contexto espiritual de honra, David mató al gigante por honrar a su papá. Y cuando mató al gigante, su padre dejó de pagar impuestos y se le acabó una carga en su vida. Pero David tenía el concepto de honra, obediencia, honra, obediencia, honra, obediencia, honra, obediencia, honra, obediencia. Y terminó siendo rey. Si yo no ubico a mis hijos y en mi hogar no ubico el honra, obediencia, no grite, no levante la voz, haga lo que se le dice. Si yo no los ubico, entonces los voy a frenar para cuando la unción quiera venir, nunca va a entrar. Porque la unción no viene por los mandamientos, viene por obedecer órdenes. Gracias, mi hermana. No podemos traer a bibliazos a nuestros hijos. Solo tenemos que ser coherentes. Que alguien es el padre y alguien es el hijo. Y que cada quien entienda dónde se ubica.
Si regresamos a esos principios espirituales y ponemos orden en nuestra casa, es como cuando Jesús entró al templo y puso orden en el templo, sacó las mesas de los cambistas a todos, dijo: mi casa, casa de oración será llamada, puso orden y luego hizo milagros. Padre y madre que estás aquí, pon orden en tu casa. O si no, el desorden te va a poner a ti. Pon orden en tus hijos. La autoridad tuya no está en el cinto, ni en la chancla. La autoridad está en tu boca. Si cuando hablas no te oyen, tienes que reedificar eso. Tu máxima autoridad está en tus palabras. Si lo que dices no se cumple, ¿dónde está el líder? ¿Dónde está el liderazgo como madre? ¿Dónde está el liderazgo como padre? ¿Es militarizar el hogar? No, no es militarizarlo. Pero si no hay disciplina en el hogar, no hay bendición en todos los aspectos. Es crear un sistema de orden correcto y concreto. Es establecer leyes de convivencia pacífica. Es crear un sistema en el hogar. Tú tienes que crear un sistema en tu hogar. ¿Qué es un sistema? Crear un sistema tan fácil es: en esta casa el que coma a gusto, pero lava el plato el que lo usa. No más. Siempre van a estar los platos limpios, a excepción de las ollas. ¿Por qué? Porque el que come en ese vaso y en ese plato se levanta después de comer, tira el desperdicio y lava su plato y lo deja acomodado. ¿Es gran cosa? No, no es gran cosa, pero si lo estableces como una ley, no va a haber platos sucios en tu casa, ni la comida se va a quedar en el plato en la mesa, porque no tienen criados. En esta casa se apaga el módem a las 10 de la noche o a las 11 se apaga el módem. No hay internet y se recogen los celulares y se meten a esta caja. ¿Por qué? Porque es la ley. Aquí la noche se hizo para dormir, no para chatear. Y las tareas las hace usted a las 4 de la mañana. Ah, que dejé tarea pendiente. Muy bien, mijita, ponga la alarma. Yo la pongo a las 4 de la mañana, lo despierto para que terminen esas 2 horas antes de que se vaya a la escuela, cuando regresen a la escuela. Estoy dándote una orientación de que tú debes crear un sistema de orden en tu hogar, que al final todo eso los va a llevar no solamente a vivir mejor, sino que tú les vas a suplir necesidades naturales. Hay que salir con ellos al parque. Hay que convivir con ellos. Eso es crear orden. Si yo no dormí en esa cama, no la usé, yo no destendí la cama, ¿por qué la voy a tender yo? Si yo no tiré esos calcetines, ni uso esos tenis, y están en medio pasillo, ¿por qué los tengo que recoger yo? ¿Sí me explico? ¿De quién son los tenis del fulano? Pues que el fulanito venga y se haga responsable de los tenis. Si no se hace ahorita responsable de los tenis que tiene 8 años, 9 años, si no se responsabiliza de que no le atinó a la canasta de la ropa sucia y dejó el calcetín, si ahorita no se responsabiliza de tirar un calcetín donde no va, le estoy dando un indicador. Mi hijo no se haga responsable de nada. Aquí tiene sus criados que levantan todo su tiradero. ¿Dónde está el orden? ¿Sí me explico? ¿Le sigo o no le sigo? Una más. Se hace solo una comida en casa, hermanos, no 10, no 4. O somos 4 comidas distintas. Mensaje equivocado. Se hace una comida y todos se la comen, pero no se le obliga. Mi hijo no le gustó, espérese para la cena, pero el refrigerador no me lo abre. Porque su madre hizo esta comida, hizo caldo, hizo esta sopa, hizo esto y estuvo dedicada para que cuando usted llegue de la escuela se coma la comida. No le gusta la comida, déjela ahí, pero espérese para la noche. Nada de sándwich, nada de que cornflakes, absolutamente nada. Tienes que entender que aquí todos comemos lo mismo. Orden, disciplina.
convivencia pacífica, crear un sistema. Cuando tú tienes todo eso en ese hogar, cuando escuchan tus hijos la voz del Espíritu Santo como la escuchó Cornelio, y cuando el padre escucha la voz del Espíritu Santo como la escuchó Pedro, y cuando los dos entienden el mismo concepto, lo único que hace el Espíritu Santo es visitar esa casa. Tan sencillo como es. Los visita, porque está una convivencia correcta y las ordenanzas o la obediencia desata la unción. Nosotros podemos ser familias empoderadas si creamos un sistema fijo, local. En cada hogar hay necesidades específicas, pero si todo lo proponemos, se logra. ¿Por qué se logra? Siempre. Pero en casa no deben mandar los hijos, mis hermanos. Los hijos no están en casa para mandar ni para regañar a los papás. Ellos están para obedecer y recibir órdenes. Cuando ellos se casen y sean padres, ya no están para obedecer y recibir órdenes. Están para mandar y dar órdenes y responsabilizarse de lo que mandan y de las órdenes que dan. Si entendemos eso, nos libramos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso va a traer vitalidad y vida. De otra manera, es muy difícil estar en un lugar donde hay gente con resistencia. O sea, imagínate que tú llegues y quieras, este es el cuarto de tu hija o de tu hijo, y dices, ay, ¿toco o no toco? Ay, qué nervios, imagínate que digas eso. Que le tengas miedo a tus hijos. Ya estamos perdidos. No se le puede tener miedo a los hijos. Se les tiene amor, respeto, pero hay que ayudarlos. ¿Sabes que a la persona que menos van a amar durante la estancia de tus hijos en tu casa es a ti como padre? ¿Te va a preocupar eso? Te van a amar. Deja que se casen. No espere ganarse el amor. No espere sacar las cosas buena onda. ¿Para qué quiere usted eso? Que digas, ay, como que quieren más a la tía porque con ella sí ríen con ella, y conmigo no. Espérate tantito, tú eres el padre. Pero deja que se casen. Pero no estamos para agradar a nuestros hijos. Estamos para obedecer a Dios, hacer su voluntad y traer vida y esperanza a nuestros hogares. Había un joven que le dijo a su papá que lo dejara ir a otra reunión de una iglesia. Dijo su papá, no te doy permiso. Pero papá, dame chance. No te doy permiso. Usted tiene su iglesia, tiene que estar en su iglesia. Así que en la iglesia te quiero ver ahí, en nuestra iglesia, ahí tienes que estar. A aquel se le hizo fácil, ¿no? Y de buenas a primeras desobedeció la orden del padre. Y se fue a la otra iglesia, era un domingo, se fue a la otra iglesia a convivir, a estar ahí y a jugar fútbol al final. Había comenzado el partido, una caída sin chiste, se le dobló el tobillo, se le fue para enfrente, se le enchuecó el pie. Y ahí traen al joven santo rebelde en un carro, en un pick-up, y lo ponen a la puerta de los papás del muchacho. Y salen los papás y dicen, ¿y para qué no lo traen a nosotros? Que lo curen y lo soben los que se lo llevaron y con quien se fue. Y cerraron la puerta. Y ese joven soy yo. Y esa voz es la de mis padres. ¿Tú crees que en el momento no me dio coraje? No me dejaron entrar a mi casa en ese rato. Se quedaron viendo los otros porque son los pastores. El hijo tiene el pie chueco y dice que se lo lleven los que se lo llevaron. Y cerraron la puerta. Y a uno de mis amigos, Hugo, con otro, me llevaron con un sobador que para mí terminó siendo un curandero.
con un churro de marihuana, así me lo imagino todavía, toda fumando, y le hacía así, ahorita te vas a aliviar, muchacho. Y le tronó aquello. Ya cuando nunca les había contado esta, ¿verdad? Ya cuando era como de tarde noche, llegué a la casa y me abrieron la puerta. Pero no me agarraron la mano para subir las escaleras. Y en la noche se sentó mi padre y me dijo, así tienes que aprender a asumir tus consecuencias de tus actos. Y no me dijo más. No crea que se puso a orar y darme un sermón. No me dijeron no vas a comer, no uses el baño. Es mi casa, pero yo asumo mis consecuencias. Y mi mamá no me dijo, aquí no somos alcahuetes de rebeldes. Y mi mamá siempre nos decía, ustedes hacen algo, se roban algo, hacen algo, yo mismo le hablo a la patrulla. Y era tremenda mi mamá. Yo creo que una vez se metió el diablo a la casa y mi mamá lo puso a barrer. Pregunto, ¿ustedes creen que me hizo daño eso o me formó? Lo que no te forma te deforma, pero lo que te forma te transforma. ¿Sabes qué digo ya después de años? Qué bueno que no me dejó entrar. Qué bueno que mi mamá no dijo, ay, mi hijo, el tobillo, Loreto, mírale. Qué bueno que no hizo eso. Qué bueno. Me hubiera echado a perder. Y le puedo contar muchas, pero esas son mías. Forme a sus hijos, aunque duela, aunque cale, aunque raspe, fórmelos, ordene su casa y la unción del poder de Dios, porque Dios va a respaldar si tú pones orden. Dios va a respaldar. Dios va a respaldar. Esa del tobillo, nada más termino con esta, es porque había como 15 días atrás que mi mamá me pegó, porque mi mamá a los 15 todavía me pegaba. Me dio, pero yo me reí. Y mi mamá se enojó. Ya no te duele, me dijo. No, le dije. A partir de este momento no te vuelvo a pegar, hijo, pero ahora se va a encargar Dios de ti. Y yo te entrego en las manos del Señor para que Él te corrija. Pues no hubiera dicho eso mi mamá. Después decía, madre, corrígeme, lloro fingidamente, pero lloro, si quieres, finjo que lloro. Usted no sabe lo que es la corrección de Dios hasta que la siente encima. No por algo uso lentes, yo no debería usar lentes. No por algo casi perdí mi ojo derecho y en mi lente solo tengo aumento en mi ojo derecho. ¿Y sabes quién me corrigió? Dios. El que tendrá esa es Dios, pero usted no se rinda, ponga orden. Y la unción va a caer sobre tu casa. No se pelee con sus hijos, solo dé la orden y se acabó. No hay orden, hay consecuencias. Sin pelear. Vas a ver cuánta unción va a empezar a bajar sobre tu hogar. Y todo lo que estoy predicando es porque ya acabo de iniciar, terminé la serie de los jueves con respecto a la prosperidad. Estamos preparando el terreno porque las familias brillantes están en la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que asumir el papel que nos corresponde como padres y como hijos. Y le digo a todos los que viven en casa, que están aquí, que son hijos, están en esa casa para obedecer, nada más. No tienen otra. Y además es tu privilegio. Estás en tu casa para decir, sí mamá, sí papá, como tú lo digas, a la hora que mandes, así se hará, no pasa nada, no te preocupes. Estás en esa casa para obedecer. Porque es tu papel y lo que tienes que hacer en casa. No te creas la viva y el vivo de regañar a tus papás, ni de rezongar, ni hacer muecas y no te hagas el vivo, porque Dios da cachetadas de a de veras y Él corrige. Ame a sus padres, obedezca a sus padres, enderécese con sus padres. Si ellos están mal, Dios los va a corregir a ellos. La orden se la dieron a Cornelio y la orden se la dieron a Pedro. Los dos obedecieron y la unción descendió. Esta es una enseñanza para los hijos, pero también para los padres. Cada quien haga lo que tiene que hacer. Pero me dirijo a ti como padre. Pon orden en tu casa. Ordena tu hogar.
Vuelve a tu posición de liderazgo. Cumple lo que prometes en todos los aspectos. Si dices el sábado salimos, salgan el sábado en familia. No eches mentiras. Pero si estableces un límite y una corrección, también cúmplela. Al final tiene que ver no con el coraje que sentimos si nos desobedecen, sino en la formación que necesitan cuando no obedecen una orden. ¿Qué necesito formar en mis hijos para que terminen siendo obedientes en esta área de su vida? Porque te guste pensarlo o no, si tu hija tiene 17, 16, 15, si tu hijo tiene 18, no sé, le queda muy poco tiempo para vivir en tu casa. Lo demás es lo que ellos van a hacer en la vida, sin ti. Hay esperanza, no dudes, le dijo el Espíritu Santo a Pedro. Y el Espíritu Santo te dice esta noche a ti como padre, no dudes. No dudes. Dios quiere traer vida a tu familia. La unción no entra a las familias por los mandamientos. La unción entra a las familias porque hay jóvenes que están obedeciendo las órdenes de sus padres.